Bueno, vamos a ver un mensaje hoy que se refiere precisamente a esas circunstancias o situaciones cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. En la vida, cuando menos, nosotros tomamos 3 decisiones que son muy importantes. Cuando no conocemos al Señor, pues tal vez la decisión más importante, primera que tomamos, es qué carrera vamos a estudiar. La segunda decisión más importante que tomamos es con quién nos vamos a casar. Pero cuando conocemos al Señor, la decisión más importante que nosotros tenemos que tomar o debemos tomar es si voy a aceptar o no a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces esas son 3 de las decisiones. Digo, hay muchas decisiones que tomamos en la vida, pero principalmente las 3 decisiones más importantes, ¿cuáles son? Primero, si voy a aceptar a Cristo, a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Segundo, pues allá para los jóvenes, inclusive para los grandes, qué carrera voy a estudiar o si voy a estudiar alguna otra cosa. Y tercero también, con quién me voy a casar. Entonces hoy vamos a ver un mensaje relacionado precisamente con lo que es mi decisión. Cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días. Y la decisión es resolver. En pocas palabras, es resolver. Yo cuando tomo una decisión estoy resolviendo. Estoy dando por terminado algo. No estoy posponiendo. O sea, si mi decisión es tal vez, no estoy tomando una decisión. Una decisión es resolver. Es exponer y decidir respecto a algo, a una situación. Entonces, vamos a ver hoy un ejemplo. En la Biblia hay muchos ejemplos de las personas que tomaron decisiones algunas correctas, otras incorrectas, y también sus consecuencias, que es otra de las cosas que nosotros también debemos entender. Cuando tomamos una decisión hay una consecuencia. A veces hay situaciones muy intrascendentes en nuestra vida que aparentemente no tienen ninguna consecuencia, y al paso del tiempo nos damos cuenta, nos percatamos de que efectivamente esa decisión aparentemente sin sentido, sin valor, sí representa algo importante o representó algo importante para nosotros, que muchas veces también, pues no solamente trae algo negativo, sino también alguna repercusión dolorosa. Entonces, en el mensaje de hoy vamos a hablar de un hombre que tomó decisiones, un hombre que no tuvo una vida fácil, tuvo una vida complicada, pero tomó decisiones adecuadas. Y la decisión en este mensaje nos tiene que llevar a que finalmente nosotros tengamos claro que nuestra decisión siempre debe estar basada ¿en qué? En la palabra de Dios, que esté basada en un principio establecido en la Biblia y que tenga el respaldo del Señor por medio de su palabra. Vamos a ver el libro de Daniel. Casi todos conocen a Daniel. Vamos a estar hablando precisamente de algunos pasajes de este hombre, de este muchacho que a los 15 años fue llevado cautivo a Babilonia. Y también vamos a dar un pequeño esbozo del contexto, ¿sí? Aunque vamos a ver el libro de Daniel, no vamos a empezar con el libro de Daniel, ¿sí? Daniel es conocido principalmente porque estuvo en el foso de los leones, ¿sí? Daniel fue un muchacho, fue llevado cautivo más o menos a los 15 años a Babilonia. Había una profecía en contra de Israel de parte del Señor, una profecía que fue precisamente expuesta, fue proclamada por el profeta Jeremías. El pueblo de Israel pues se había comportado mal, no había sido obediente con Dios, seguían idolatrando figuras, seguían idolatrando a dioses falsos, y esto iba en contra de lo que Dios les había dicho. Era un pueblo que estaba totalmente opuesto a lo que Dios decía. Ellos se habían sumido, se habían metido en sus propios conceptos, en sus propias decisiones, habían decidido seguir adorando a dioses falsos y por lo tanto se habían alejado del Señor. Entonces,
Vamos a Jeremías capítulo 5 para ver parte de este contexto que se presenta en la vida de Daniel. En Jeremías, en el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 14 al 18. Yo voy a leer la traducción Reina Valera. Y dice Jeremías capítulo 5, dice el versículo 14. Acuérdense que aquí estamos viendo el contexto, dónde parte o dónde surge precisamente lo que iba a llegar hasta Daniel. Dice el 14, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies. Aquí vemos, dice, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Si nosotros vemos en el versículo 15 es donde viene el juicio. Dice, he aquí, yo traigo sobre ustedes gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Este es el juicio que Jehová estaba mandando para el pueblo de Israel, porque habían desobedecido precisamente las instrucciones que Dios le había dado. Luego, en Jeremías, en el capítulo 32, aquí lo que vemos que esto no les gustó lo que Jeremías vino a decir y pues por supuesto que hicieron, lo encarcelaron. No les gustó lo que les profetizaba, así que lo pusieron preso para callarlo. Pero vamos al capítulo 32, ahí mismo de Jeremías, y vamos a ver en el 32 los versículos del 26 al 28. Dice el 26, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Entonces, vemos cómo esta profecía que Jeremías le da al pueblo de Israel, pues se cumple precisamente con la llegada, la invasión de Babilonia, la destrucción de todo lo que hicieron, y también con la llegada del rey Nabucodonosor a llevarse cautivos a 10,000 gentes precisamente a Babilonia. Y entre estas personas iba el personaje de quien hablamos. También volviendo al contexto que estamos hablando, vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 23, Segunda de Reyes, como sabemos, está en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a leer a partir del versículo 36, ¿sí? Aquí vemos quien está reinando es Joacim, fue un rey en Israel que puso Necao, el faraón de Egipto. Dice el versículo 36, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho.
En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces vemos que en el libro de Daniel se empieza a cumplir esta profecía que acabamos de leer, lo que leímos por medio del profeta Jeremías y también lo que leímos en los 2 capítulos, en el capítulo 5, en el capítulo 32, y lo que leímos aquí en Segunda de Reyes. Ahora bien, sabemos que Nabucodonosor atacó Jerusalén. Atacó a Jerusalén, atacó a Judá y se llevó cautivos a muchos de los judíos. Muchas personas, y también mató a mucha gente, destruyó las puertas, destruyó también los muros, derribó los muros de la ciudad. Y una de las personas que fueron llevadas cautivas precisamente fue Daniel. Daniel, que tenía más o menos 15 años, y él junto a otros muchos niños, muchos jóvenes hebreos, fueron llevados a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, pues él dijo: esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar a los más sabios, voy a tomar a los más educados, voy a tomar a los que se vean mejor, que tengan mejor apariencia, los que parezcan tener más potencial. Y lo que quiero hacer es transformarlos. Quiero transformar a estos muchachos. Quiero que entiendan nuestro idioma, que lo aprendan. Quiero que aprendan nuestra historia, nuestra cultura, nuestra literatura. Quiero, en pocas palabras, que ellos amen a Babilonia, que hablen de Babilonia, transformarlos, convertirlos en caldeos también, convertirlos a lo que él quería. Y lo primero que hizo Nabucodonosor fue cambiarles el nombre. Y les cambió el nombre precisamente buscando que se olvidaran de su Dios, del Dios de Israel. Entonces aquí la Biblia nos habla precisamente de Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Que era Daniel, era Ananías, Misael y Azarías, los 3 amigos de Daniel. Y lo que hacen es que les cambian el nombre. ¿Para qué? Para que se empiecen a identificar con la nueva vida que iban a tener. Eran cautivos, tenían que aprender todo lo de la cultura babilónica, todo lo de la cultura caldea, para ser transformados, para ser llevados a adorar a los dioses que adoraban los caldeos o los babilonios. Y ahora sí vamos al libro de Daniel. Y vamos al capítulo 1. En Daniel 1 nos cuenta pues cómo llegaron estos muchachos, todos estos cautivos. Y en los versículos 6 y 7 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. A partir de aquí ellos empiezan a vivir una nueva vida. La instrucción concreta de parte de Nabucodonosor el rey era que les tenían que cambiar toda su mentalidad. Todo lo que ellos traían lo tenían que cambiar. Y lo tenían que cambiar, ¿por qué? Porque ellos se tenían que convertir, transformar en caldeos, en babilonios. Quería el rey Nabucodonosor que ellos aprendieran cómo eran las personas que él había identificado como las más sabias, como las personas más educadas, como las personas con mayor potencial y las de mejor parecer,
Quería que ellos adiestraran también a su vez a los mismos judíos, pero también a los caldeos. Entonces, la intención de Nabucodonosor era transformar a estos muchachos. Y empezaron ellos a vivir cautivos en Babilonia. Empezaron a obedecer todo lo que les decían, preparándose en estudiar, preparándose en aprender, no oponían resistencia y hacían exactamente lo que se esperaba de ellos. Pero llega un momento en que tienen que tomar una decisión. Y nos acercamos a la primera decisión que tienen que tomar los amigos de Daniel. Estamos hablando de Ananías, de Misael y de Azarías, o de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que les habían puesto en Babilonia. Vamos a Daniel ahí mismo en el capítulo 3, y voy a leer del versículo 7. Aquí el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y había instruido a que todo el pueblo, todos los pueblos, en cuanto escucharan a la persona que iba dirigiendo la comparsa, llevaban instrumentos musicales, llevaban a un pregonero, que era el que iba anunciando precisamente que llegaba la estatua de Nabucodonosor. Y la instrucción era que todos los, en cuanto escucharan la música, salieran y en cuanto vieran la estatua se tenían que inclinar ante la estatua. Algo que iba pues directamente en contra de lo que estos muchachos conocían. Aquí lo que podemos ver es que estos muchachos estaban bien preparados por sus padres, porque tenían tan firme el fundamento de lo que habían aprendido, que no se doblegaron ni se dejaron convencer por las circunstancias que los estaban rodeando. Nosotros, a veces las mismas circunstancias hacen que como que temblemos, como que parece que nos caemos, pero el poder del Señor, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, nos sostienen para que nosotros podamos resistir esos tiempos de tormenta que a veces enfrentamos. El Señor quiere que nosotros estemos bien parados, bien agarrados, el ancla de su palabra que sea la que nos sostiene, para poder pasar por todos esos temporales que luego enfrentamos en nuestra vida. Entonces, el pregonero venía la música, se presentaba la estatua y todos tenían que reverenciarse ante la estatua. Hoy nosotros lo vemos a distancia y decimos, bueno, pues pobre gente, pero a veces también nosotros nos reverenciamos ante estatuas que la verdad a veces ni nos damos cuenta. A veces estamos también rindiéndonos, a veces hasta ante personas, ante situaciones, circunstancias, a veces ante los mismos hijos. Entonces, vamos al versículo 7 del capítulo 3. Decía que venía un pregonero, y esto también es algo parecido a lo que hoy vemos, en nuestra sociedad. El pregonero es como el maestro de ceremonias. La banda, pues ahí está la banda tocando. Y pues vemos hoy a mucha gente, ¿verdad?, cómo se inclina ante artistas, se inclina ante actores, se inclina ante mucha gente y les dan reverencia. Esas son las estatuas de oro que hoy vemos en nuestra sociedad. Basta con que uno vea en un programa de televisión un concierto de alguien muy famoso, está el pregonero, ¿verdad?, el maestro de ceremonias, aquí les voy a presentar a la estatua de oro, y sale el actor o sale el cantante, que es la estatua de oro, y todo el mundo y se agacha y le rinde tributo, le rinde culto precisamente a esas personas. Es lo mismo que sucedía en aquella época, lo que vemos hoy en nuestra sociedad. El versículo 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.
Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, o sea, de toda la orquesta y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y da los nombres de ellos: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, ya muy molesto, muy enojado, y con enojo que trajesen precisamente estos tres varones. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Entonces, la primera decisión que se presenta a estos tres jóvenes es: ¿qué iban a hacer? ¿Postrarse ante la estatua para no ser echados al horno de fuego? ¿O atender precisamente, tomar una decisión en base al fundamento que tenían de la enseñanza que traían desde pequeños? Dice el versículo 16, que estos jóvenes respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no es necesario, no te vamos a responder. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta decisión de los jóvenes es una decisión que nosotros vemos un ejemplo. Ellos pues están amenazados de que los van a quemar. Pero ellos, en base al fundamento que tienen, en base a la enseñanza que traían, muy probable de sus padres, de sus casas, de sus familias, ellos le dicen: no tiene caso que te respondamos. Nuestro Dios nos va a librar no solo del fuego, sino también de tu mano. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, ¿cuál fue la reacción del rey? Pues como rey estaba acostumbrado a ordenar y que sus órdenes se cumplieran. Él les da la oportunidad a los muchachos de atender a su instrucción, de postrarse delante de la estatua de oro. Pero los muchachos dijeron: no nos vamos a postrar ni nos vamos a adorar, ni vamos a adorar la estatua. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos va a librar no solo del horno de fuego, sino también de tu mano. Entonces el rey, con esa respuesta, pues obviamente se molestó, se enojó de tal manera que mandó que el horno se calentara 7 veces más. O sea, que estuviera súper hirviendo. Pero vemos la decisión de estos muchachos. Una decisión que los llevó precisamente a mostrar cuál era el fundamento que ellos tenían en su corazón. Una decisión firme, una decisión audaz, una decisión valiente. Nosotros a veces no estamos o no nos sentimos preparados para tomar decisiones que van a cambiar la forma de nuestra vida. A veces simple y sencillamente para cambiarnos de un lugar, de casa. Para cambiarnos de casa nosotros a veces estamos dándole vueltas. Cuando nos vamos a cambiar de un trabajo estamos dándole vueltas. Cuando vamos a cambiar, no sé, el vehículo, cuando vamos a tomar una decisión, nosotros estamos atendiendo más o apelando más a nuestra experiencia, apelando más a lo que sabemos, que acudir a Dios, acudir al Señor. Estos muchachos lo que nos muestran es que ellos confiaban tanto en Dios por la enseñanza que tuvieron desde su casa, con sus padres, desde niños,
que tenían tan firme la convicción, el principio bíblico se había convertido en una convicción en su vida, que ellos sabían que si los mandaban al horno y los quemaban, pues qué bueno, era la voluntad de Dios. Ellos no tenían miedo de eso. Ellos lo que sí no querían era doblegarse. Y eran los tres. Los tres estaban unidos en la misma decisión. Entonces, la Biblia nos dice que los mandaron echar al horno de fuego. Y era tan caliente que cuando quitaron la piedra, pues los hombres vigorosos, dice la Biblia, que los echaron, se quemaron. Y Dios ahí también mostró su poder. Dios mostró su grandeza. Estos hombres no se quemaron. Dice que inclusive cuando sacaron, no olían ni a pelo quemadito, no olían a ropa, no olían a quemado. Las cintas de sus vestuarios tampoco se quemaron. Entonces, vemos aquí una primera decisión de estos jóvenes que a nosotros nos presenta el valor que nosotros debemos tener para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos nosotros respaldados por el principio bíblico de la palabra del Señor. La palabra es nuestro respaldo. La palabra nos presenta a nosotros opciones para que las decisiones que tomemos sean decisiones respaldadas precisamente en su palabra. Decisiones respaldadas en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos nosotros tomar decisiones al vapor. Como decía al principio, hay veces que tomamos decisiones que parecieron en su momento decisiones insignificantes, pero que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que fueron decisiones importantes, finalmente, y que tuvieron una repercusión en nuestra vida. Así con estos hombres igual, su primera decisión fue atender a lo que Dios les había mostrado, lo que habían aprendido en casa. Entonces, la segunda decisión viene ya directamente de Daniel. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer precisamente del capítulo 10 en adelante. Capítulo 6, dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Aquí el contexto es que el rey Darío había armado ya su grupo de gobierno, ya había establecido a todos sus secretarios de Estado, a todos los presidentes municipales, ya estaba toda la estructura armada. Pero, pues, obviamente, los caldeos tenían envidia de la posición que había tomado Daniel. Daniel era el segundo de a bordo y era el jefe prácticamente de todos los que gobernaban Babilonia, el imperio de Babilonia. Entonces ellos le recomendaron al rey que promulgara un edicto, que en un periodo de 30 días nadie debía adorar a Dios, a su Dios. Todas las peticiones de oración que tenían que hacerlas por medio de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor. Y cualquiera que violara esta ley o que no cumpliera, que no obedeciera, iba a ser echado en el foso de los leones. Entonces, este pasaje se refiere precisamente a que cuando Daniel se entera de ese edicto, pues hace lo que siempre hacía. Lo que siempre hacía, que era orar 3 veces al día. Algo que también venía enseñado desde su casa. Era una práctica para él todos los días orar 3 veces. Y aquí vemos a partir del versículo 10 que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él hacía lo que siempre hacía. Entonces se juntaron aquellos hombres, o sea, los caldeos, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real.
¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y el rey les dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, la ley, el edicto que el rey había promulgado no podía ser cancelado ni por el propio rey. Entonces respondieron y le dijeron: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó traer a Daniel y le dijo: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Por qué? Porque fue arrojado al foso de los leones. Y fue traída una piedra, el 17, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Aquí lo que vemos es que el rey después se va a su palacio, no puede dormir de la mortificación, porque pues Daniel era uno de sus funcionarios, el más importante, y pues no descansó. Al día siguiente, muy de mañana, el 19, fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces, aquí lo que vemos es esta decisión también de parte de Daniel. En los 2 ejemplos vemos cómo son expuestos precisamente a violar los principios que ellos traían de que Dios es primero, de que nuestra prioridad es Dios, de que nadie debe ser más importante en nuestra vida que Dios. Aquí los reyes, finalmente personas, seres humanos, los están orientando, los orillan a que ellos se proclamen en contra de Dios, que pequen al momento de amenazarlos de que si no adoran o la estatua o Daniel por seguir lo que siempre hacía de estar orando, dejarlo de hacer y pedirle al rey que él obrara en su favor, en favor de los judíos. Algo importante que vemos aquí es que el rey, a pesar de que él había dado la instrucción de cambiarle el nombre a Daniel, ¿cómo lo llama? Por el nombre hebreo, Daniel. Dios así es con nosotros. Dios a nosotros nos conoce también, nos conoce más que ni nosotros mismos, mejor que nosotros mismos. Y Dios aquí también en este capítulo nos habla de la importancia que tiene. Dice el rey en el 25 que el rey Darío escribió a todos los pueblos, a todas las naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Dice: la paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Entonces, vemos cómo también aquí
la decisión que toma Daniel es una decisión que nos enseña que Dios nunca nos va a dejar morir solos. Dios siempre va a respaldar nuestras decisiones, cuando nuestras decisiones están fundamentadas precisamente en la palabra. Muchas veces nuestra reacción al tomar una decisión es actuar de inmediato. ¿Estamos preparados para eso? Se presenta una situación y estamos casi la mayoría acostumbrados a decidir de inmediato. No tomamos muchas veces un tiempo para reflexionar o para pensar y acordarnos que Dios es el que está y debe estar en primer lugar en nuestra vida. Nuestras reacciones son siempre inmediatas, pero nosotros olvidamos que Dios es el único que nos salva, Dios es el único que puede librar las batallas por nosotros. Aquí el rey Nabucodonosor emitió ese decreto precisamente porque reconoció que el Dios de Daniel, el Dios de Israel, Jehová, nuestro Dios, lo había protegido de no ser devorado por los leones. Así el Señor también. Los leones, no es que nosotros estemos enfrentando leones todos los días, enfrentamos a personas que son más peligrosas que los leones. Entonces nosotros debemos también estar preparados. Ahora, estos ejemplos que leímos se basan en personas que desde pequeños aprendieron la Escritura. Los israelitas a la edad de 13 años ya conocían la Biblia completamente, ya estaban preparados en la Escritura. Nosotros hemos venido en un proceso de aprendizaje. No todos, al menos nosotros, al menos yo, pues no conocía la Biblia. Prácticamente empecé a conocerla desde el día en que me convertí. Antes pues sí veía Biblias en la casa, pero pues las veía nada más como un adorno. Y había una Biblia que tenían en la casa abierta, ni me acuerdo en qué estaba abierta, y en su atril, y se veía muy bonita porque era una Biblia gruesa, muy padre, que estaba ahí en la sala, en el fondo, en la sala estaba la Biblia, se veía padrísima, pero yo nunca supe para qué era la Biblia. Nadie la veía y yo creo que siempre estuvo en la misma página. No me fijé si la página estaba amarilla o no, pero de seguro siempre ha de haber estado en la misma página. Y la Biblia era como un adorno. Cuando me convertí me di cuenta que la Biblia no es un adorno. Muchas personas dicen, no, pues ¿para qué me vas a hablar de la Biblia si yo no quiero cambiar de religión? Y hemos dicho muchas veces también, la Biblia no es para cambiar de religión, la Biblia es para cambiar nuestra vida. Y cuando nosotros nos empezamos a adentrar en la Biblia, en la Escritura, empezamos a meditar, no a leerla, a estudiarla, empezamos a conocer al verdadero Dios. Cuando nosotros en un tiempo en que estemos solos y pidamos el apoyo del Espíritu Santo, Dios nos va a revelar grandes cosas en la Escritura. Así como estos muchachos venían acostumbrados, vemos el ejemplo de personas que cuando conocen la Escritura desde pequeños y la asimilan, la digieren, la entienden, cuando se presenta el momento de decidir, ellos pueden enfrentar casi seguramente con una decisión acertada la situación que están enfrentando. Dios precisamente por eso nos llama. Dios nos llama a que nos metamos a las Escrituras, a que estudiemos las Escrituras. Es bueno escuchar cuando hablan de la palabra, es bueno, pero es mejor cuando nosotros personalmente nos metemos a la Escritura y confirmamos que lo que se nos está diciendo pues viene en la Escritura, que no está hablando uno de mentiras o está hablando uno lo que uno piensa, no, está hablando uno lo que dice la Escritura. Dios nos sustenta, Dios nos apoya, Dios tiene cuidado de nosotros, nos protege. Así cuando nosotros pasamos momentos difíciles, momentos que a veces no encontramos una salida, una puerta o la razón por la cual nosotros estamos enfrentando esa situación, Dios es el único que nos puede dar la respuesta. Pero nosotros, como no estábamos acostumbrados a estudiar la palabra, pues empezamos a acudir a lo que conocemos, a las personas, a las situaciones, a las circunstancias. A veces cuando estamos enfrentando algún problema financiero, algún problema económico, pues mira, vende el carro, vende esa propiedad, vamos viendo de qué nos deshacemos.
en lugar de consultar a Dios. Yo no digo que Dios te va a decir no lo vendas, pero a lo mejor Dios tiene otro plan, y el plan que Dios tiene siempre va a ser mejor que el plan que nosotros podamos pensar o diseñar. Así sea el plan más extraordinario, que se nos haya quemado el cerebro para aterrizarlo, Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros. Aquí lo que podemos sacar es, primero, a estos muchachos les cambiaron sus nombres. Tuvieron que aprender una nueva cultura. Tuvieron que aprender a hablar caldeo, tuvieron que aprender quiénes eran los dioses. Estaban en una nación impía, una nación pecadora, una nación enemiga de Israel. Luego llegó el momento cuando el rey les dijo lo que tenían que hacer. Y después, o sea, dentro de lo que tenía que hacer el rey, lo que quería era transformarlos. Él quería que vieran el mundo como él los veía, que adoraran a los dioses que ellos adoraban. Pero esta preparación que ellos recibieron fue una preparación en donde también llegó el momento de llegar a tomar precisamente su decisión. Vemos en el caso de Daniel, cuando les ofrecen el comer de la mesa real, de la mesa del rey, la comida y la bebida, la comida y el vino precisamente del rey. Aquí el rey lo que esperaba es que ellos llegaran a conocer tanto a Babilonia, que se apasionaran por Babilonia. Y ellos, pues siendo cautivos, si les llegan a ofrecer comida del rey, de la mesa del rey, de los banquetes del rey, pues pudieron haber dicho, oye, pues ¿por qué no? Hemos estado cautivos, hemos sido como esclavos, pues ahora nos van a dar algo pues mejor. ¿Qué tiene que podamos acceder a las viandas del rey, al vino del rey? No tiene nada especial, no tiene nada de malo. Para nosotros es una oportunidad, pues hemos sido tratados como esclavos. Estamos cautivos aquí y nos están ofreciendo esto. Pero Daniel le dijo ahí a Melzar, que era el jefe de los guardias que estaba a cargo de ellos, que les dijo que no. ¿Por qué? Porque eso iba contra la ley de Moisés. Eso atentaba contra el principio que ellos tenían, la convicción de que era en contra de la palabra del Señor. La convicción que ellos tenían de servir a Dios los llevó a tomar esa decisión. Y ellos estaban dispuestos a sufrir cualquier consecuencia. Como le dijeron los del horno de fuego, ¿sí? Cuando le dijeron, Señor, ¿qué te respondemos? No lo vamos a hacer. Y así, seas tú, sea el horno, tu mano, lo que sea, Dios va a estar con nosotros. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Finalmente, nosotros vemos que a Daniel le fue tan bien que durante 70 años estuvo en el gobierno trabajando con 4 reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro. Entonces nosotros vemos cómo Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, y las decisiones que nosotros tomamos en base a lo que dice la Escritura, pues muchas veces a lo mejor tomamos decisiones en lo que dice la Escritura, pero no sabemos qué es lo que dice la Escritura. Es mejor saber lo que dice la Escritura para tomar nuestras decisiones. Dios quiere prepararnos, Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos cuál es la importancia de estar anclados precisamente en la palabra. Vamos a Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 21 al 25. Dice Santiago 1, el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, toda basura, toda cosa que no sirve, y abundancia, de malicia,
toda maldad. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice que desechemos toda la basura, que desechemos todo lo que no sirve de nuestra vida. Los temores, los enojos, la ira, el coraje, el odio, la falta de perdón, la falta de fe, la mentira, la infidelidad, que todo eso lo desechemos, que todo eso, inclusive la maldad, a veces actuamos con maldad, que todo eso lo desechemos para que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. La palabra tiene que quedar implantada, tiene que quedar dentro de nosotros, debe quedar sembrada, para que la palabra nos ayude precisamente en los momentos en los que nosotros tenemos que enfrentar. Y no me refiero nada más a situaciones adversas. Hay veces que también son situaciones gratas, agradables, en las que nosotros tenemos que enfrentar, pero también ahí acudir al Señor, porque su consejo siempre va a ser mejor que el que nosotros podamos tener. Y dice el 22, bueno, la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, nuestras almas. Solamente Cristo es el que salva. Ninguna buena acción, ninguna, la mejor, alimentar a todos los hambrientos de una colonia, de un país, nada, ninguna acción, ninguna obra nos va a salvar. Solamente Cristo es el que salva. Cristo, cuando nosotros lo recibimos, cuando Él se convierte en nuestro Señor, en nuestro Salvador, nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Obviamente tenemos que seguir con el proceso de preparación para conocer más a Dios. Mientras conocemos más a Dios, más podemos confiar en Él. Mientras menos conocemos a Dios, pues confiamos más. Pues si no confiamos a veces en lo que vemos, menos vamos a confiar en lo que no vemos. Entonces, estudiamos la Escritura para conocer más a Dios. Y cuando lo conocemos más, confiamos más en Él. Aprendemos a depender más de Él. Ahorita la palabra que se decía en Primera de Timoteo, cuando uno no es capaz de dar a lo que ve, pues no puede dar a lo que no ve. ¿Por qué? Porque todo es por fe. Es por fe por medio de la gracia. Nosotros nos movemos por fe. Y fe es tener la certeza de que se va a llevar a cabo la promesa que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestros corazones. Dice el 22 de Santiago 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. A veces, a veces nosotros, pues venimos con ánimo estamos estudiando la palabra, pero hasta ahí la dejamos. No buscamos la aplicación en nuestra propia vida. Por eso cuando hacemos la declaración de la Biblia, oramos para que se quede en el corazón, oramos para que llegue a nuestra mente, oramos para ponerla por obra, para que podamos poner por obra la palabra. Hoy que vimos estos dos ejemplos de Daniel y sus amigos, su disciplina, su amor por Dios para tomar decisiones, a nosotros nos enseña que las decisiones que nosotros tomemos fundamentadas en la palabra del Señor, Dios no nos va a dejar colgados. Dios no nos va a dejar, como dicen, solos. No se va a olvidar de nosotros, al contrario. Estamos respondiendo precisamente a lo que nos dice la Escritura, dependiendo de un Dios todopoderoso, de un Dios que arregla lo que no tenga compostura, pero de un Dios que nos ama, y un Dios que nos ha dado la oportunidad de conocerlo a Él. Esa es la más grande oportunidad que nosotros hemos tenido, de haber conocido a Dios, de haber aceptado a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, de poder saber que nosotros, cuando ya no estemos aquí, vamos a tener un descanso en la vida eterna. Esa es la gran diferencia. Todo lo que vemos aquí, todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Nuestro cuerpo se va a acabar, se va a desbaratar, pero nuestra alma va a estar con el Señor.
Y eso es por lo que nosotros nos estamos preparando, que el Señor nos reciba en las moradas que está construyendo para sus hijos, para nosotros. Por eso la confianza en que nuestras decisiones tienen que estar avaladas por la convicción que nosotros tenemos de creer en un Dios vivo y verdadero, de creer en el Creador de todo lo que vemos, en el Dios del universo, de creer en alguien que está siempre con nosotros, que no nos abandona, en creer en el que pelea nuestras batallas. Aquí vemos cómo Daniel fue prosperado, sus amigos fueron prosperados. ¿Por qué? Porque decidieron en base a lo que Dios les había enseñado, a lo que aprendieron desde pequeños. Por eso es muy importante para nosotros también que pues la gran nube de testigos que tenemos alrededor de nuestras vidas reciban ejemplos que les ayuden a ver la vida desde el punto de vista del Señor, de lo que dice la Escritura. No a ver la vida como nosotros la veíamos antes de conocer al Señor. Dios es tan bueno, Dios es tan fiel con cada uno de nosotros, que la prueba más grande de su fidelidad es ahorita, que estamos escuchando su palabra, que estamos meditando en las Escrituras, que estamos en su presencia, que estamos en un ambiente, en un entorno de amor, de paz y de reflexión de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos a orar.